Bases biológicas de la psicología, unidad 3, semana 8. Rama somática. Nervios craneales. Índice. 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Nervios craneales. 1. Información de la unidad. Objetivo: identificar los pares craneales, mediante su rama y funcionamiento. Tema: rama somática y unidad: sistema nervioso periférico, rama somática y rama autónoma. 2. Información de los subtemas. 2.1 Nervios craneales. Los nervios craneales, llamados comúnmente pares craneales, por su disposición en par hacia las lateralidades del ser humano, izquierda y derecha, llevan dicho nombre, ya que atraviesan el cráneo por entre los agujeros de los huesos craneales, se originan en el interior de la bóveda craneana. Cada nervio craneal, así como los nervios espinales que serán estudiados en el próximo tema, forman parte del sistema nervioso periférico. Además, para su reconocimiento O'Urdanal se los suele distinguir por un número en romanos. En cuanto a su nomenclatura, más bien responde a su distribución corporal. Los nervios craneales I, 2 y 8, son de carácter aferente y se los suele denominar como nervios craneales especiales. Son propios de la cabeza y se relacionan directamente con los sentidos del olfato, la vista y la audición. Los cuerpos neurales de células sensitivas de estos se localizan en formaciones ganglionares fuera del encéfalo. Los nervios craneales 3, 4, 11 y 12, se clasifican como nervios eferentes o motores, ya que sus axones llevan la respuesta cuando abandonan el encéfalo. Sus cuerpos neuronales se encuentran situados en núcleos dentro del encéfalo. Los nervios V, 7, 9 y X, son mixtos, es decir, son tanto sensoriales como motores, aferentes y eferentes, lo que quiere decir que axones de neuronas sensitivas ingresan al encéfalo y sus axones motores lo abandonan. Nervio olfatorio I. Como ya fue indicado, es sensitivo, llevan impulsos nerviosos del sentido del olfato. Los axones de los receptores del olfato forman la vía olfatoria, hacen sinapsis con cuerpos de neuronas y dendritas a lo largo de esta vía, constituyendo el tracto olfatorio. Estos tractos en par llegan hasta el área olfatoria primaria, la cual se encuentra ubicada en el lóbulo temporal. Nervio óptico I. Nervio de carácter sensitivo, se origina en la retina del globo ocular. Sus axones forman el nervio óptico, se entrecruzan en la base del encéfalo, sector de la silla turca, formando lo que se conoce como el quiasma óptico. De aquí sus tractos terminarán en el área visual primaria de la corteza cerebral. Nervio oculomotor, 3. Tanto el nervio oculomotor, como el troclear y el abductor, controlan el movimiento de los músculos de los globos oculares. Este nervio se dirige a la órbita ocular. Su porción eferente se origina en el mesencéfalo y llega hasta el músculo elevador de los párpados, además de los músculos extrínsecos de la órbita ocular. Además inerva la porción parasimpática del músculo ciliar del ojo y controla el esfínter del iris. Su parte aferente tiene fibras de propiocepción de los músculos del ojo y llega hasta el mesencéfalo. Nervio troclear IV, patético. Siendo el más pequeño de los 12 nervios craneales, es el único que se origina en lo posterior del tronco encefálico. Sus neuronas eferentes se originan en el núcleo del mesencéfalo, llamado núcleo troclear. Sus axones se entrecruzan opuestamente cuando abandonan el encéfalo. Inervan el músculo oblicuo superior, que también controla el movimiento del ojo. Su rama aferente también lleva axones de propiocepción de los músculos oblicuos superiores y llegan al mesencéfalo. Nervio trigémino V. Es el más grande de los 12 nervios craneales, es un nervio mixto. Su rama eferente se origina en el puente y llega hasta los músculos masticadores. Su rama aferente se divide en 3. Rama oftálmica, contiene fibras aferentes de la piel de los párpados superior, bulbo del ojo, glándulas lagrimales, parte de la cavidad nasal, paredes laterales de la nariz, además de la frente y mitad superior del cuero cabelludo. Rama maxilar, lleva fibras aferentes de la mucosa de la nariz, paladar, partes de la faringe, los dientes superiores, labio superior, mejillas y los párpados inferiores. Rama mandibular, fibras aferentes de los 2/3 anteriores de la lengua, los dientes interiores,
la piel mandibular y superficie lateral de la cabeza por delante de la oreja. Estas tres ramas llegan hasta el puente. Además, también hallamos aquí fibras aferentes de propiocepción de músculos masticadores. Nervio abductor UVI, motor ocular externo. Este nervio lleva este nombre, ya que sus impulsos nerviosos provocan la abducción o rotación externa del ojo. Su rama motora se origina en el puente y llega hasta el recto lateral, músculo extrínseco del ojo. Su rama aferente tiene fibras de los propioceptores del referido recto lateral y termina en el puente. Nervio facial, 7. Este nervio en su rafa eferente se origina en el puente y se distribuyen en los músculos faciales, cuero cabelludo y cuello. Tiene además distribución parasimpática de glándulas lagrimales, sublinguales, mandibulares, nasales y del paladar. Su rama aferente se origina en las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua y atraviesa el ganglio geniculado, llega al núcleo del puente que envía fibras del tálamo para la transmisión de impulsos a las áreas gustativas de la corteza cerebral. Además, lleva aferencias de propiocepción de músculos de la cara y cuero cabelludo. Nervio vestíbulo coclear, 8, auditivo. Conocido anteriormente como nervio auditivo, es sensitivo y se forma en dos ramas. Rama coclear, auditiva, se origina en el órgano espiral, atraviesa el núcleo del bulbo raquídeo y termina en el tálamo. Sus fibras hacen sinapsis con neuronas que transmiten impulsos a las áreas auditivo de la corteza cerebral. Rama vestibular, equilibrio nace de los canales semacercialars, el sáculo, el utrículo, y forma el ganglio vestibular. Sus fibras atraviesan el bulbo raquídeo y el puente y termina en el tálamo. Nervio glosofaríngeo y X. Su rama eferente se origina en el bulbo raquídeo y se distribuye en los músculos faríngeos que participan en la deglución, además de tener distribución parasimpática en las glándulas parótidas. Su rama aferente se origina en las papilas gustativas del tercio posterior de la lengua y termina el tálamo. Lleva asimismo fibras propioceptoras de músculos que participan en la deglución. Nervio vago X, neumogástrico. Nervio vago es mixto, se distribuye desde la cabeza y cuello y llega hasta el tórax y abdomen. Lleva este nombre ya que es amplio en su distribución. Su rama eferente inicia en el bulbo raquídeo y termina en los músculos de la faringe, laringe, las vías respiratorias, los pulmones, el esófago, el corazón, el estómago, intestino delgado, bazo, y la vesícula biliar. Sus fibras parasimpáticas inerva los músculos involuntarios y las glándulas del aparato digestivo. Su rama aferente inicia en las mismas estructuras referidas en la rafa eferente y llegan hasta el bulbo raquídeo y el puente. Incluye fibras de propiocepción de los músculos inervados. Nervio accesorio X y espinal. Es de tipo eferente, anteriormente se lo dividía en dos ramas para su estudio, como nervio craneal y como nervio espinal, ambos accesorios, pero en realidad es parte del nervio vago. Su rama eferente tiene porciones vulvares y espinals. La primera inicia en el bulbo raquídeo e inerva músculos voluntarios de la faringe, laringe y paladar blando. La segunda, espinal, nace del cuerno anterior de los primeros 5 segmentos cervicales de la médula espinal y se distribuye en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Las fibras aferentes inervan los propioceptores de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, inician su recorrido al encéfalo desde el nervio accesorio, pero se unen a los nervios del plexo cervical. Será estudiado en el siguiente tema. Nervio hipogloso, 12. Las fibras eferentes de este nervio, llevan los impulsos nerviosos para el habla y la deglución, se origina en el bulbo raquídeo e inerva los músculos de la lengua. Su rama aferente lleva fibras propioceptoras de los músculos linguales, que llegan hasta el bulbo raquídeo. Bases biológicas de la psicología semana 9. Rama somática y nervios raquídeos. Índice 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Nervios raquídeos. 1. Información de la unidad. Objetivo: identificar los nervios raquídeos, mediante su estructura y funcionamiento. Tema: rama somática y unidad: sistema nervioso periférico, rama somática y rama autónoma. 2. Información de los subtemas. 2.1 Nervios raquídeos.
Así como existen nervios especiales que se originan en el encéfalo, llamados los pares craneales, tenemos la división especial que se origina en la médula espinal. Dicha disposición se denominan los nervios raquídeos o espinals. Estos constituyen una verdadera vía de comunicación entre la médula espinal y partes específicas del cuerpo. Esta división organizada es segmentaria, ya que los nervios espinals que salen de la médula, lo hacen a través de agujeros o llamados forámenes intervertebrales, pasan a través de la vértebra. Debido a esta disposición, los nervios toman su nombre y agrupación de acuerdo al segmento vertebral por el que emergen. A saber, tenemos 8 pares de nervios cervicales, C1-C8. 12 pares de nervios torácicos, T1-T12. 5 pares de nervios lumbares, L1-L5. 5 pares de nervios sacros, S1-V. Un par de nervios coxígeo, CO1. Debido a que los nervios son formados por haces de axones, en la médula son llamados estos dos haces de axones, raíces. Estas raíces unen cada nervio con un segmento de la médula por medio de heces más pequeños llamados raicillas. Recordemos que la porción dorsal de la médula espinal es sensitiva o aferente, por tanto, la raíz posterior y las raicillas dorsales serán sensitivas y recogerán los impulsos que provienen desde los receptores de la piel, músculos y órganos, hacia el SNC. Cada raíz dorsal presenta un engrosamiento, este es denominado ganglio de la raíz posterior dorsal, es decir que en este ganglio encontramos los somas de las neuronas. Siguiendo la disposición medular, la porción ventral entonces viene a ser motora o eferente, comunicando impulsos desde el SNC hacia los efectores. Debido a la estructura de la médula espinal, no todos los nervios espinal salen por forámenes ubicados cerca de su raíz, ya que la médula es más corta que la columna vertebral. Por tal motivo los nervios espinales inferiores toman una disposición como de cascada llamada la cola de caballo o la cauda equina, para salir por forámenes inferiores ubicados en esta zona de la columna vertebral. Tanto los nervios craneales, como los nervios raquídeos, se encuentran rodeados por capas de tejido conectivo, la cual los envuelve a manera de recubrimiento, y ya sea que el axón se presente mielínico o amielínico, el recubrimiento lleva por nombre endoneuro, dentro del nervio. Este endoneuro constituye una malla de fibras colágenas, fibroblastos y macrófagos. A su vez los grupos de axones con su endoneuro se unen en los llamados fascículos que a su vez están recubiertos del llamado perineuro, alrededor del nervio. El perineuro es una capa más gruesa de tejido conectivo. La envoltura más externa que envuelve a todo el nervio es llamada epineuro, sobre el nervio, formado asimismo de fibroblastos y colágeno. La duramadre meningea de la médula se fusiona con el epineuro a medida que atraviesan el foramen intervertebral. Recordando que el tejido conectivo no solo sirve de sostén, sino también de protección. Los nervios raquídeos se distribuyen en forma de ramas, ramo, y plexos. Poco después de que un nervio espinal se de la columna, se divide en varios ramos o ramas. El ramo dorsal, rama primaria posterior, inerva los músculos profundos y la piel de la cara dorsal del tronco. El ramo ventral, rama primaria anterior, llega a los músculos dorsales superficiales, todas las estructuras de los miembros y las caras laterales y ventrales del tronco. Además de estos ramos, los nervios espinales se disponen en una rama meningea, que inerva las vértebras, ligamentos vertebrales, vasos sanguíneos de la médula espinal y las meninges espinales propiamente dicha. Las ramas comunicantes, son otras divisiones de los nervios espinales que forman parte del sistema nervioso autónomo. Plexos. Los ramos ventrales de los nervios espinales, con excepción de los ramos torácicos T2-T11, no se distribuyen directamente en las estructuras posteriores que inervan, sino que forman redes de unión con nervios adyacentes a ambos lados del cuerpo. Estas redes son conocidas como plexos, siendo los principales el cervical, braquial, lumbar, sacro y coxígeo. De los plexos nacen nervios, que por lo general tienen nombres descriptivos de las regiones que inervan o del curso que siguen. Cada nervio a su vez, suele dividirse en varios ramos cuyos nombres corresponden a estructuras específicas que inervan. Plexo cervical. Se forma como las ramas ventrales, de los primeros 4 nervios cervicales. Hay un plexo de estos a cada lado del cuello,
a la altura de las primeras 4 vértebras cervicales. El plexo cervical inerva piel y músculos de cabeza, cuello y parte superior de los hombros. Además, sus ramas establecen conexión con los nerviosos accesorios e hipogloso, pares craneales, que provienen del encéfalo. El nervio frénico, es uno de los pares principales que tienen su origen en los plexos cervicales, y sus fibras motoras se distribuyen en el diafragma. Plexo braquial. Consiste en ramos ventrales de los nervios C5 a C8 a T1, con algunas fibras de C4 y T2. El plexo braquial se extiende hacia abajo y los lados a la altura de las 4 vértebras cervicales y las primeras torácicas, pasan por encima de la primera costilla y detrás de la clavícula, y entra en la axila. Este plexo inerva de manera completa los miembros superiores y la región del hombro. 3 nervios importantes se derivan del plexo braquial: son el radial, el mediano y ulnar. El radial se distribuyen en los músculos de la cara posterior del brazo y el antebrazo, el mediano lo hace con los músculos de la cara anterior del antebrazo y algunos de la palma de la mano, y el ulnar inerva los músculos anteromediales del antebrazo y gran parte de los de la palma de la mano. Plexo lumbar. Consiste en ramos ventrales de los nervios L1-L4, y difiere del plexo braquial en que no hay entrelazado complejo de fibras. También consiste en raíces y divisiones posterior y anterior. A uno y otro lado de las primeras 4 vértebras lumbares, el plexo lumbar se dirige en sentido oblicuo hacia los lados, por detrás del músculo psoas mayor y delante del cuadrado de los lomos, y a continuación emiten sus ramas o nervios periféricos. El plexo lumbar se distribuye en la pared abdominal anterolateral, genitales externos y una parte del miembro inferior. El nervio principal que surge de este plexo es el femoral. Plexo sacro. Se forma como los ramos ventrales de los nervios L4, L5 y S1 siglo IV, se localiza en gran parte por delante del sacro y, a semejanza del lumbar, incluye raíces y divisiones anterior y posterior. El plexo sacro se distribuye en glúteos, perineo y miembros inferiores. El nervio principal de este plexo y, de hecho, el de mayor grosor y longitud del cuerpo, es el nervio isquiático, ciático mayor, que inerva la musculatura del miembro inferior. Plexo coxígeo. Las raíces ventrales de los nervios espinal siglo IV siglo V además del nervio coxígeo, forman el plexo coxígeo, es pequeño, llegando a inervar una pequeña región coxígea. Los nervios espinales del T2-T11, no participan en la formación de plexos, sino que se distribuyen directamente en las estructuras que inerva, en los espacios intercostales, y reciben el nombre de nervios intercostales. Dermatomas. Las neuronas sensitivas inervan espacios o segmentos específicos del cuerpo, a estos se les llama dermatomas. La inervación adyacente de cada dermatoma es continuada o se superpone. De esta manera se sabe cuál es el segmento de la médula espinal que inerva cada dermatoma, por tanto, es posible localizarlos, sobre todo si existiese una parte de la médula lesionada. Esto es importante ya que se puede administrar medicamento en la raíz que inerva el dermatoma y de esta manera localizar rápidamente su efecto. Con excepción del C1, todos los nervios espinales emiten ramas para la piel. Bases biológicas de la psicología semana 10. Rama somática y índice. 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Sistema simpático. 1. Información de la unidad. Objetivo: reconocer la estructura y funcionamiento del sistema simpático. Tema: rama somática y unidad: sistema nervioso periférico, rama somática y rama autónoma. 2. Información de los subtemas. 2.1 Sistema simpático. Siendo el sistema nervioso uno solo, recordemos que se subdivide en dos partes grandes, el sistema nervioso central y el periférico. A su vez el sistema nervioso periférico se subdivide en sistema nervioso somático y autónomo, del cual el somático es el que actúa con el medio exterior, aferente y eferente. El sistema nervioso autónomo entonces interactúa con el ambiente interior, regula procesos básicos del organismo, corazón, sangre, digestión, órganos genitales. El sistema nervioso autónomo se divide a su vez en dos ramas, la simpática y la parasimpática. Ejercen efectos opuestos, por acción de los neurotransmisores.
Cuando se encuentra la persona estresada, domina la rama simpática, aumenta la frecuencia cardíaca y el flujo de la sangre preparando al cuerpo para la lucha o huida, pero en momentos de tranquilidad, domina el parasimpático que relaja el cuerpo y facilita el reposo y la digestión. La mayoría de los órganos del cuerpo reciben inervación de las dos ramas, teniendo como resultado la excitación o inhibición, según lo requiera el cuerpo humano. Desde el punto de vista estructural, podemos estudiar a la división simpática por vías de comunicación. En este caso empezaremos revisando la vía desde la médula espinal hasta los ganglios del tronco simpático. Recordando que un ganglio es la reunión de cuerpos neuronales, además de ser el sitio en donde se dan a lugar sinapsis específicas, forman un engrosamiento característico en las vías nerviosas. En nuestro estudio de la rama simpática, debemos notar los ganglios que están en la médula espinal y los que están fuera de esta, formando estaciones de relevo a manera de ramas. De ahí que los cuerpos neuronales de las neuronas simpáticas preganglionares forman parte de las astas laterales de la sustancia gris de la médula, en este caso de todos los segmentos torácicos y los dos primeros segmentos lumbares. Sus axones emergen de la médula junto con neuronas somáticas que pertenecen al mismo segmento, atraviesan el foramen intervertebral, en donde los axones simpáticos preganglionares ingresan a la raíz de un nervio espinal y en una vía pequeña que lleva por nombre ramo blanco, axones mielinizados, antes de su paso al tronco simpático homolateral más cercano. Todos los ramos forman lo que se conoce como ramos comunicantes blancos. Los ganglios fuera de la médula se organizan delante y por fuera de la columna vertebral a ambos lados de ella. Existiendo en este tronco 3 ganglios cervicales, 11 o 12 torácicos, 4 o 5 lumbares, 4 o 5 sacros, 1 coxígeo. En el tronco simpático, específicamente en la porción cervical, existe una división, a saber, ganglio cervical superior. Neuronas posganglionares que hacen inervación en la cabeza y el corazón. Ganglio cervical medio e inferior. Neuronas posganglionares que hacen inervación en el corazón. La porción torácica de este tronco simpático, está ubicada delante del cuello de cada costilla. En esta región se reciben axones preganglionares, siendo las posganglionares las que inervan al corazón, pulmones, bronquios y otras vísceras en el tórax. La porción lumbar del tronco simpático está ubicada fuera de cada vértebra lumbar correspondiente. La porción sacra está localizada en la cavidad de la pelvis. Desde los ganglios del tronco simpático inicia otra vía hasta los efectores de las vísceras, teniendo como resultado que los axones parten del tronco simpático, de 4 maneras, a saber. 1. Incorporándose a nervios espinales. Algunos axones de neuronas posganglionares dejan el tronco simpático por medio de una vía corta llamada ramo gris, axones amielínicos, llegando a fusionarse con el ramo anterior de un nervio espinal. 2. Formando parte de nervios periarteriales cefálicos. Algunos axones dejan el tronco simpático ascendiendo a un nivel superior, llegan a ser conocidos como nervios periarteriales cefálicos, se prolongan hasta la cabeza paralelamente, además de envolver varias arterias y van desde el cuello hasta la cabeza. Suelen inervar a los efectores simpáticos de la piel de la cara, glándulas sudoríparas, y a otros efectores viscerales de la cabeza. 3. Formando nervios simpáticos. Luego de hacer sinapsis con neuronas posganglionares en uno o más ganglios, dejan al tronco simpático como nervios simpáticos, dirigiéndose a efectores viscerales en el tórax, inervan el corazón y los pulmones. 4. Formando nervios esplácnicos. Los nervios esplácnicos se extienden y terminan en los ganglios prevertebrales periféricos. Según su vía, se pueden dividir, a saber, nervio esplácnico mayor, nervio esplácnico menor, nervio esplácnico hímogo inferior, nervio esplácnico lumbar, nervio esplácnico mesentérico inferior, nervio esplácnico que van hacia la médula suprarrenal. Es importante reconocer las respuestas simpáticas, de lucha y huida, en el equilibrio corporal. De ahí que se debe observar en momento de tensión o estrés. Cuando se aumenta el tono simpático, suele favorecerse las funciones corporales debido a que aumenta el vigor y la producción de energía. Entonces se reducen las uns y ouns corporales que almacenan energía. Además del ejercicio,
las emociones intensas activan al simpático y lo estimulan. Todas estas situaciones no solo activan la división simpática, sino que aportan a la liberación de hormonas por la médula suprarrenal, constituyendo la respuesta de lucha o huida. Puede incluir los efectos siguientes. Dilatación de las pupilas. Aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Dilatación de las vías aéreas, lo que permite una mejor y mayor circulación de aire. Constricción de vasos sanguíneos de riñones, tubo digestivo, disminuyendo el flujo sanguíneo a estos sectores. Dilatación de los vasos sanguíneos hacia los músculos esqueléticos, músculo cardíaco, hígado, tejido adiposo, lo que facilita la acción de la lucha. Mejora la acción hepática. Aumento de glicemia. Bases biológicas de la psicología, semana 11. Sistema parasimpático. Índice. 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Sistema parasimpático. 1. Información de la unidad. Tema de la semana. Objetivo: reconocer la estructura y funcionamiento del sistema parasimpático. Tema: rama autónoma y unidad: sistema nervioso periférico, rama somática y rama autónoma. 1. Información de subtemas. 1.1 Sistema parasimpático. Recapitulando. Siendo el sistema nervioso uno solo, recordemos que se subdivide en dos partes grandes, el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso periférico se subdivide en sistema nervioso somático y autónomo, del cual el somático es el que actúa con el medio exterior, aferente y eferente. El sistema nervioso autónomo interactúa con el ambiente interior, regula procesos básicos del organismo, corazón, sangre, digestión, órganos genitales. El sistema nervioso autónomo se divide en ramas: la simpática y la parasimpática. Ejercen efectos opuestos, por acción de los neurotransmisores. Cuando se encuentra la persona estresada, domina la rama simpática, aumenta la frecuencia cardíaca y el flujo de la sangre preparando al cuerpo para la lucha o huida, pero en momentos de tranquilidad, domina el parasimpático que relaja el cuerpo, facilita el reposo y la digestión. La mayoría de los órganos del cuerpo reciben inervación de las dos ramas, teniendo como resultado la excitación o inhibición, según lo requiera el cuerpo humano. La división parasimpática del sistema nervioso autónomo es llamada también craneosacra, ya que surge de los somas de las neuronas preganglionares de la sustancia gris que encontramos en el tronco encefálico y de 3 segmentos del cordón sacro. Si como la división simpática, la parasimpática está compuesta de dos categorías nerviosas: por un lado, la craneoespinal, cuyos cuerpos neuronales están localizados en los núcleos de ciertos nervios craneales motores o en la sustancia intermedia lateral de ciertos segmentos de la médula espinal; los otros están en los plexos viscerales o autónomos y sus ganglios viscerales o autónomos respectivamente. Entonces la división parasimpática se produce en las porciones craneal y sacra. Acerca de los ganglios parasimpáticos, los ganglios terminales en la cabeza tienen nombres específicos como el ciliar, pterigopalatino, submandibular y óptico. Los otros ganglios terminales no cuentan con nombre. Debido a que los axones de los ganglios terminales están localizados cerca o dentro de la pared de un órgano, sus axones preganglionares son largos. A diferencia de las fibras postganglionares parasimpáticas se origina cerca de los tejidos en donde tienen inervación, son de estructura corta y su distribución es limitada a las estructuras viscerales. Porción craneal. Nervio oculomotor, no solo tiene fibras que inervan parte de la órbita ocular, además tiene que ver con el enfoque por la contracción del iris, en su inervación que viene desde el ganglio ciliar. Igualmente tiene inervaciones que vienen del oculomotor a través de su raíz parasimpática. Nervio facial e intermedio, se dividen en dos grupos: uno nace del llamado núcleo lacrimal, el cual da origen a fibras que terminan en la glándula lacrimal y en la mucosa de las cavidades nasales, paladar blando y faringe. El otro nace del núcleo salivatorio superior, del cual salen fibras que van hacia el tronco del nervio facial siguiendo al intermedio y por medio de la cuerda timpánica, y el nervio lingual llega hasta los ganglios submandibular y sublingual, terminando en sus glándulas correspondientes. Nervio glosofaríngeo, su porción parasimpática está comprendida por el núcleo salivatorio inferior,
las fibras parten de este núcleo constituyendo el nervio petroso menor, este termina en el ganglio óptico, de aquí parten fibras que llegan a la parótida a través del nervio aurículo temporal. Nervio vago, comprende dos núcleos, el visceromotor, posterior del nervio vago, y el viscerosensitivo, lateral al visceromotor, los dos están situados inferiormente a los ganglios autónomos que pertenecen al nervio glosofaríngeo. Nervio accesorio, presenta fibras autónomas en su porción espinal. Nacen de la sustancia intermedia lateral encontrándose en la porción cervical de la médula espinal. Se relaciona con el ganglio cervical superior. Nervio terminal, es muy pequeño y poco conocido. Nace a lo largo de la estría olfatoria media y va al tabique nasal en su parte anterosuperior, bordea el tracto y el bulbo. Se forma de fibras amielínicas del SNC. Se lo ha considerado como un primer par craneal atrofiado y función vasomotora o sensitiva tenía que ver con la olfacción. Porción sacra o pélvica. Las inervaciones de la porción sacra o pélvica van hacia la parte terminal del intestino grueso, la vejiga, los genitales internos y los erectars. Se origina en la parte de la sustancia medular gris que da origen a los nervios sacros. Para la organización equilibrada de las divisiones simpática y parasimpática, surgen los plexos autónomos, los cuales forman una gran red a manera de medio de conducción nerviosa. Entre los plexos autónomos, tenemos a los siguientes. Plexo cardíaco, se localiza sobre la bifurcación de la tráquea además de las raíces de los grandes vasos que se encuentran en la base del corazón. Está formado este plexo, de nervios cardíacos simpáticos y de ramificaciones cardíacas del nervio vago, los mismos que se distribuyen en el miocardio y en los vasos que salen del corazón. Plexo pulmonar, comúnmente se unen al plexo cardíaco y se localizan en los bronquios primarios y en arterias pulmonares. Así también se forman a partir del nervio vago y de los simpáticos torácicos superiores. Plexo celíaco, plexo solar localizado en la región epigástrica sobre la aorta abdominal. Se proyecta hacia gran parte de las vísceras abdominales, llegando a través de otros plexos. En este plexo se combinan fibras tanto simpáticas como parasimpáticas. Contribuye en su inervación a las vísceras intraabdominales. Plexo hipogástrico, este plexo está ubicado frente a la quinta vértebra lumbar. Recibe a fibras simpáticas del plexo aórtico y del tronco lumbar, además de fibras parasimpáticas del nervio pélvico. Tiene dos porciones laterales, llamados los plexos pélvicos, los cuales se encuentran a cada lado del recto. Su proyección es hacia las vísceras pélvicas y los genitales, a través de plexos secundarios, según la siguiente división. Plexo. Inervación. Plexo hemorroidal medio. Recto. Plexo vesical. Vejiga, vesículas semanals, conducto. Deferente. Plexo prostático. Próstata, vesículas semanals, pene. Plexo vaginal. Vagina y clítoris. Plexo uterino. Útero y trompas de falopio. De este modo llegamos al final de la tercera unidad de bases biológicas de la psicología 1. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Este es el momento de pedirte nos ayudes con el reglamentario me gusta, compartir y suscribirse. Hasta el próximo vídeo.